Buen día. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buen día, sí, se escucha. Perfecto, gracias, Maribel. Bueno, buen día a todos. Agradecerle su inscripción y que estén acá para esta capacitación. Yo me presento, soy la doctora Escandón, la directora técnica del departamento. Esta iniciativa de impartir esta capacitación, además de formar parte de nuestro compromiso de gestión, surgió motivada por las reiteradas, digamos, irregularidades que hemos encontrado, a pesar de ser un sistema informático que venimos usando desde hace varios años, que es un sistema que se usa diariamente, ocurren incidencias, hay errores, hay dudas, y qué mejor que este espacio para poder actualizarla, para poder actualizar conceptos, para poder unificarlos y que podamos tener un intercambio y que todas las dudas queden evacuadas. Afortunadamente, además, tenemos la presencia de referentes de la oficina de mesa de ayuda, que también nos van a apoyar con todas las consultas que surjan al respecto. Y bueno, la capacitación va a ser impartida por la subjefa del Departamento de Inmunizaciones, Daniela Zorrón. Las dejo con ella y espero que sea de provecho a la instancia. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, en la presentación del día de hoy vamos a hablar sobre optimización del registro de vacunas en SIV. Vamos a hacer sobre todo hincapié en lo que son las correcciones a realizar y vamos a mencionar un poco sobre notificación de SABI. Bien, un poco del contexto y objetivo de la presentación del día de hoy. En el trabajo diario hemos notado que hay algunos errores frecuentes que se repiten, sobre todo en el caso de personas extranjeras, que el ingreso es de todos los datos de identidad de la persona. Y buscamos unificar criterios y brindarles herramientas para prevenir estas situaciones. Primero que nada, queremos hablar de las condiciones del certificado de vacunación para que tengan validez. Según la ordenanza 224/2019 del Ministerio de Salud Pública, para que un certificado de vacunación tenga validez, tiene que cumplir con el sello PAI, el sello de la institución del vacunatorio y la firma del vacunador. Estos requisitos son obligatorios para que el certificado tenga validez. También les queremos aclarar que es fundamental que antes de entregar un certificado de vacunas hay que corroborar que la fecha del vencimiento sea la correcta, o sea, la fecha que aparece en la parte de arriba del certificado sea correcta. Y en el caso de extranjeros hay que verificar que el nombre y el número estén correctos. Hacemos hincapié en la importancia de que se cumplan estos requisitos para que el certificado tenga validez, ya que muchas veces trae consecuencias a los usuarios, ya que son rechazados por las instituciones si no cumplen con estos requisitos. Bien, ¿tienen alguna duda sobre los certificados de vacunas? ¿No? Bien, seguimos con lo que sería correcciones del sistema informático SIV. Los errores que se presentan en el sistema informático, nosotros los clasificamos en dos grupos. El primer grupo son los errores que se refieren Hola, buen a día. los registros en las vacunas y los otros errores o correcciones que hay que realizar, también actualizaciones, son de datos de identificación. Primero que nada, les voy a hablar de lo que son las Hola, correcciones. tengo una duda, perdón. Buenos días. Buenos días. Hola, Romina, de Paso de los Toros. Buenos días, ¿cómo Te estás? estaba hablando, todo bien. Bueno, primero que nada, gracias por esta instancia de actualización. Un saludo a todas las compañeras que están conectadas. Y la pregunta era, antes de seguir avanzando en la charla, era preguntar si es necesario, cuando se firma el certificado que se expide, en este caso a los extranjeros, que es con los que estamos teniendo algunos inconvenientes, si es necesario poner la contrafirma del vacunador. Sí, en realidad tiene que ser una firma clara, que se pueda leer el nombre del vacunador. Si es una firma que no se entiende mucho, sí, tiene que ir con aclaración. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bien, sigo hablando de lo que son correcciones de registro de vacunas. Para estos casos hay dos modalidades. Primero, si el
la persona que está registrando se da cuenta en el día que cometió un error, lo puede modificar la misma persona, el mismo usuario que y realizó el registro. Y después tenemos la segunda situación que se presenta cuando se detecta el error días posteriores al registro de la vacuna. Esto, este tipo de errores lo tienen que mandar al Departamento de Inmunizaciones, o sea, nosotros. Solicitamos que en el mail nos pongan que es una corrección de registro y queremos aclararle un poco los datos que necesitamos que nos envíen cuando solicitan este tipo de correcciones. Necesitamos que nos aclaren bien cuál es la situación a modificar y que nos indiquen la vacuna que hay que realizarle el cambio, ya que nosotros en la parte del sistema donde realizamos correcciones no vemos el certificado tal cual lo ven ustedes y si no nos ponen estos datos nos generan atrasos. Bien, ¿tienen alguna duda sobre las correcciones de registro de vacunas? ¿No? Bien, sigo. Ahora voy a hablar de las correcciones de datos de identificación. Las correcciones de datos de identificación o actualizaciones que hay que realizar se presentan tres situaciones. La primera situación es la actualización de datos de DNIC, la segunda situación es la unificación de actos vacunales y la tercera situación que se presenta son los errores en el ingreso de personas extranjeras. Este tipo de errores los dividimos en dos grupos, que son los errores que pertenecen al nombre, apellido o género de la persona, o el otro grupo de errores son los errores en el país del documento, en el tipo de documento o en el número de documento. Primero que nada, le voy a hablar de lo que son actualizaciones de datos de DNIC. Bien, actualizaciones de datos de DNIC. Estas situaciones se presentan porque los cambios que se realizan en DNIC, o sea, en la cédula de las personas, no se actualizan automáticamente con SIB. Si la persona nos manifiesta que hizo un cambio en su cédula, ya sea de nombre, género, hay que solicitar la actualización, no es algo que se hace automático. Para solicitar la actualización hay que enviar un mail a mesa de ayuda con el asunto refresh y no es necesario que envíen una copia del documento ya que es una actualización dentro de los sistemas. Bien, ¿alguna duda sobre actualizaciones de datos de DNIC? ¿No? Bien, voy a hablar ahora de lo que es unificación de registros. La unificación de registros se da cuando un mismo usuario tiene ingresos de registros con dos tipos de documentos. Esta situación habitualmente se presenta cuando el usuario ingresa al país y se le ingresan vacunas con un documento extranjero y luego obtiene la cédula uruguaya. Es necesario, el objetivo de la unificación es que todos los registros queden en la cédula uruguaya y de esta manera evitar registros dobles en el sistema o puede ser que se presenten ausencias de registro en la cédula uruguaya. Em, para la unificación de registros, les voy a contar un poco de una situación que sucede en el SIB. El SIB, si nosotros en el buscador no ponemos el número de cédula uruguaya, no reconoce ese número de cédula. Por lo tanto, nosotros podemos adicionar esa cédula. Esa sería la primera situación que se presenta. La persona llega al puesto de vacunación, nos indica que sacó la cédula de identidad recientemente, nosotros lo buscamos por el número de pasaporte y si esa cédula nunca fue llamada en SIP, nos va a permitir que mediante el botón adicionar en el menú documentos podamos adicionarle la cédula y ya quedaría pronto. La segunda situación se presenta cuando ya fue llamado el usuario en SIP con el número de documento uruguayo y el SIP no va a habilitar la opción de adicionar la cédula uruguaya al documento extranjero. Por lo tanto, en estas situaciones hay que enviar un mail a mesa de ayuda solicitando la unificación para que ellas puedan unificar los registros. También queremos aclararles que en todo lo que es unificación de registros, los registros no se eliminan, sino que se quedan unificados en la cédula uruguaya. Bien, ¿hasta acá alguna duda de unificación? ¿No? Bien. Ahora voy a hablar de los errores en ingreso de personas extranjeras. Primero que nada, vamos a comenzar detallando los pasos del proceso de ingreso de una nueva persona en el SIB, ya que creemos necesario que hay que unificar los criterios para hacer un ingreso correcto. Primero que nada, cuando una persona nunca fue registrada en SIB,
cuando ponemos los datos del documento extranjero, el SIP no va a traer datos y nos va a habilitar una pantalla, que es la que vemos a continuación, que es el ingreso de una nueva persona para que nosotros le ingresemos al sistema. En esta pantalla debemos completar todos los datos tal cual figura en el documento de identidad que nos, extranjero. Luego vamos a ir al menú documentos y vamos a ir a adicionar y nos va a presentar la siguiente pantalla, que es la pantalla de información del documento. Queremos aclarar que todos los datos tal cual queden inscritos en esta pantalla van a ser visualizados en el certificado de vacunas. En esta pantalla tenemos que ingresar los campos de país, tipo de documento, número de documento, y en el campo de número de documento queremos aclarar que no se pueden ingresar ni guiones, ni puntos, ni espacios, y en el campo nombre en documento corresponde al nombre de identidad de la persona, y tiene que estar tal cual escrito como está en el documento extranjero. Luego que completamos este menú de documentos, vamos a completar el menú de dirección y el menú de contactos, y es necesario que se le presione siguiente para que la persona quede guardada en sí. Ahora les quería mostrar un poco ejemplos de errores operativos frecuentes que ocurren cuando se ingresa una nueva persona SIV. Vemos en la pantalla de información de documento, el campo de nombre en documento corresponde al nombre de la persona. Muchas veces ocurre que se confunde cómo se tiene que completar este campo y se completa con número del documento o tipo de documento, y como vemos acá en el ejemplo que yo les puse, el nombre de la persona en el certificado queda como lo que escribieron, en este caso el número. Situación que hay que luego corregir porque en el campo nombre en documento corresponde el nombre de la persona. Otra situación que se presenta es cuando se completa el campo número en documento con puntos, guiones o espacios. El SIV va a permitir que ustedes lo guarden, pero va a generar un error en el sistema y no se va a poder buscar por el buscador, o sea, va a quedar mal en el sistema. Es otro error que requiere corrección. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿No? Bien, ahora voy a hablar de los errores que se dan cuando hay errores en el nombre, en el apellido o el género de la persona. Este tipo de errores hay que solicitar la corrección a mesa de ayuda y es indispensable envíen copia del documento de identidad de extranjero o pasaporte. Luego tenemos el grupo de errores que pertenecen al número, al tipo de documento o país de procedencia. Este tipo de errores es mucho más complejo que el anterior. En sí no tiene una corrección, sino que tenemos que enmendar el error ocurrido. Y como SIV está interconectado con otros sistemas, es imposible eliminar el usuario. Por lo tanto, tenemos que hacer los siguientes pasos para poder enmendar el error. Lo primero es que mediante el menú documentos hay que adicionar el documento correcto, o sea, los datos del documento correcto. Luego el vacunador debe quedarse con una copia del historial de vacunas, ya que posteriormente, cuando nosotros le indiquemos, va a tener que reingresar manualmente los actos vacunales. Luego va a tener que enviar un mail al Departamento de Inmunizaciones de la lucha antituberculosa con el asunto adición a documento extranjero, para solicitando nosotros eliminemos los actos vacunales registrados con el documento incorrecto. Nosotros vamos a derivarlo a mesa de ayuda y se va a notificar al vacunador cuando esté pronto para que nuevamente registre las vacunas. También queremos contarles que hay una opción donde pueden imprimir un certificado provisorio al usuario para darle una solución, que es llamando al usuario luego de adicionar el documento correcto en el buscador con el número de documento, y allí le pueden imprimir un certificado provisorio. Igual le aclaramos que esto es una situación provisoria ya que hay que corregir el error. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿No? Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre notificación de SAVI. Primero que nada, vamos a definir el ESAVI. El ESAVI es un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Es cualquier situación de salud desfavorable y no intencional que se presenta luego de una vacunación, lo que no es necesariamente implica que esté relacionado con la vacuna, pero sí son casos que necesitan un análisis adecuado.
Bien. Queremos también un poco remarcarles la importancia de tener un sistema informático sobre la seguridad en vacunas que sirve para detectar posibles efectos adversos tras la vacunación, monitorear la seguridad de las vacunas en tiempo real, permitir respuestas rápidas y efectivas, mantener la confianza en los programas de vacunación y proteger la salud pública. La notificación de SAVI se hace a través de de farmacovigilancia en la página del Ministerio de Salud Pública. Estas notificaciones las pueden realizar tanto los profesionales de salud como las personas que han sido vacunadas o sus responsables. La notificación, como les comenté, se hace a través de la página del Ministerio de Salud Pública de farmacovigilancia a través de trámites.gov o también pueden dirigirse a la unidad de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública. En esta parte también queremos aclarar que los errores programáticos también es necesario notificarlos en el formulario de SAVI, ya que pueden afectar el proceso de vacunación segura. Allí le mencionamos un poco la unidad de farmacovigilancia, que es la encargada de la investigación y análisis detallado de los posibles ESAVIs. Y no sé si alguien ya ha completado en alguna ocasión el formulario de notificación de SAVI, pero les comentamos que este formulario se divide en varias secciones y hay datos que son obligatorios y datos que son opcionales. Vamos a hablarle un poco sobre las secciones del formulario, que la primera sección es la del ingreso, en donde se debe aceptar los términos y condiciones, lo cual es obligatorio. Luego hay que hacer una descripción, que es relatar lo que ocurrió tras la vacunación, que también es un dato obligatorio. Luego hay una sección que es de reacciones. Les pide hay como varios campos para completar, pero los que son obligatorios es que indiquen los síntomas y la fecha de inicio. Luego la siguiente sesión es sobre la vacuna, que lo que es obligatorio completar es el nombre de la vacuna. Después hay una sección de información adicional, que esto es opcional, lo pueden completar y si no tienen los datos no lo completan. Luego está los datos del usuario. En esta sección es obligatorio que completen las iniciales, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el peso y el país. Luego tenemos la sección de contacto, en donde tienen que completar sí o sí con un teléfono o un mail. Y luego la sección de revisión final, que es donde les van a poder imprimir un reporte de todo lo que informaron. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre notificación de SAVI? ¿No? Bien. Hasta aquí sería la presentación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, que tiene alguna duda. Chat. ¿Cómo que no se escucha? Ah, no, pues voy a pasar. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna parte que quieran que vuelva a explicar o alguna duda sobre algo? No, ¿No? Bien. No sé si de mesa de ayuda querían tomar la palabra, hacer algún comentario. Hola, ¿cómo están todos? No Hola, sé, Daniela. las compañeras si tienen algún comentario y solo presentarnos un poco, que nos conozcan. Nosotros somos la mesa de ayuda de sistemas informáticos. Somos cuatro personas que trabajamos en la mesa y tenemos la analista, que no es de la mesa, la analista del sistema, a Maribel, que la ven allí conectada. Y no trabajamos solo, o sea, no somos mesa de ayuda solo del sistema de vacunas. Trabajamos con muchos sistemas y a veces recepcionamos todo por correo y a veces las solicitudes tenemos que analizarlas y derivarlas, no las resolvemos nosotros. Em,
las solicitudes de usuarios sí las resolvemos nosotros y cuando ustedes nos envían para modificar algún error, las actualizaciones, todo eso sí lo hacemos. Pero cuando el sistema se cae o da algún error, tenemos que analizarlo y decidir si va al analista o solicitar a infraestructura, que eso ya lleva otro tiempo y otro proceso. Las solicitudes se procesa todo en el día y queda todo respondido en el día. Digo, si alguna vez demoramos más de un día en contestar es porque tuvimos que elevar esa solicitud y estamos a la espera de que nos responda alguien. Pero todo se va procesando en el día. Bueno, no tenemos formación para modificar los actos vacunales, por eso somos licenciadas en registros médicos. Tenemos a Eliana que hace asociaciones que es enfermera, pero no trabaja como enfermera, tiene perfil informático y ella es la que nos ayuda haciendo las asociaciones de los documentos que ustedes no pueden asociar. Em, entonces, no tenemos formación para modificar actos vacunales, por eso siempre les contestamos que escriban al correo de la comisión. Bueno, después nada más, no sé si quieren hacernos alguna pregunta o algo. Hoy quedó todo claro. Al parecer no. Bueno, Mariela, muchas gracias. Igual De nada, las fue órdenes. buena tu intervención porque así pueden ponerle un poco de cara a Mesa de Ayuda y entender un poco en qué consiste su trabajo. Y nada, estamos a las órdenes, tanto el equipo de Mesa de Ayuda como nosotros. Espero que haya quedado todo claro y que a partir de ahora tengamos un poco los conceptos unificados y poder corregir ciertos errores que podían aparecer en el día a día o ciertas dudas que surgían. Nada, un gusto y muchas gracias por participar. Gracias a ustedes.